Bien, chicos, buenas tardes a todos ustedes, niños de sexto grado, bienvenidos. Bueno, el día de hoy estamos 8 de junio y nos encontramos en el curso de Historia del Perú. Trabajamos hoy el tema número 13 y nuestro tema se denomina Resistencia Andina. Miren, ya con el mismo nombre podemos decir, ¿no? Ya tener muchas ideas. Resistencia Andina. Ahora vamos a comentar más sobre ello. Ahí está, muy bien. Ahora, ¿cuál va a ser nuestra meta? Hoy vamos pues a ver, ¿no? ¿Por qué se dio esa resistencia andina? Y también cuáles fueron los principales incas que participaron pues en esta resistencia. Los llamados incas de Vilcabamba, ¿ok? Vamos a conocer todo eso. Bueno, vamos copiando, por favor, los que todavía no han copiado, no se olviden la fecha, número de semana, tema y objetivos. A mí espéreme, ¿sí, Miss? Ya, los espero, muy bien. Algunos han avanzado, bien Moisés. Algunos todavía faltan, vamos haciéndolo ahora. Muy bien. Harold levantó la mano. ¿Quieres decirnos algo, Harold? Sí, Miss. Te escuchamos. Hoy va a haber quizzes, Miss. Sí, tenemos un quiz al final de la clase. ¿Ya? Muy bien. Justamente, como vamos a tener un quiz, vamos también recordando un poquito para llegar a este tema, resistencia andina, ¿no? A ver, en primer lugar, vamos a ir pues varios años adelante, ¿ya? Adelante. Entonces, primero, sabemos que ya desde que inició pues el bimestre, ¿no? Desde que comenzamos, hemos estado hablando acerca de los incas, un gran imperio que formó parte de nuestro territorio y también abarcó muchos territorios más. Muy bien. Los incas tuvieron bastante resplandor, bastante extensión, sin embargo también llegaron a su fin. Llegaron a su fin justamente porque allá, ¿no? En otra parte del mundo, en Europa, estaban iniciando expediciones en busca de comercio. Más allá de ello, pues, sin querer queriendo, ¿no? Ellos llegaron aquí a América. En América encontraron nuevas tierras, para ellos totalmente desconocidas. Por ello ellos pensaron, les dijeron, ¿no? Descubrimos América. Muy bien. Llegaron a América y lamentablemente, pues no, al encontrarse con bastante riqueza, en este caso con bastante oro, pues se sintieron bastante, tuvieron mucha ambición, ¿no? Tuvieron mucha codicia y se quedaron por acá, invadieron las tierras y todo ello pues sucedió a lo largo de Latinoamérica, ¿no? Pasó en México, también pasó acá y en otros pequeños pueblos alrededor. Entonces, llegaron ellos acá. Y muchos se preguntan, ¿pero qué pasó? ¿Por qué lograron ingresar al territorio si los incas eran una gran población? ¿Qué sucedió? Bueno, sabemos que existen muchos factores, ¿no? Uno de los factores es, y también bastante principal, es el hecho de que hubo un conflicto interno, ¿no? En el territorio incaico había ese conflicto, habían algunos, en este caso, dos hermanos que estaban en conflicto, que estaban en guerra, ¿no? Lo cual pues debilitó mucho el imperio. El imperio estaba dividido. ¿Y qué más pasó? Recordemos que también los españoles trajeron muchas cosas para acá. Trajeron pues una nueva religión, trajeron nuevas armas, trajeron también productos, animales también, ¿no? Por ejemplo, los caballos, e incluso enfermedades, ¿cierto? También trajeron enfermedades. Todo ello provocó el debilitamiento del imperio incaico. Muy bien, sigamos. ¿Qué más sucedió? Lamentablemente el imperio incaico cayó y se quedó en manos de los españoles, ¿no? Los europeos, pues a base de violencia, generalmente, pues también se sabe que tuvieron bastante violencia hacia los indígenas, ¿no? Se quedaron gobernando, digamos así, ¿no? En este caso, se quedaron sometiendo a los indígenas. Pero nosotros, digamos, la población, ¿no? La población andina, no se quedó de brazos cruzados, ¿no? Falleció Huáscar, luego falleció Atahualpa. Ellos no dijeron, bueno, pues ya no tenemos a los líderes, ¿qué vamos a hacer? No, no dijeron eso. Ellos, ¿qué hicieron? Quisieron resistir. Y allí tenemos este tema, resistencia andina. Hasta aquí todos estamos claros, ¿verdad? Ya hemos estado viendo esto en los temas anteriores, ¿no? Sí, Miss. Muy bien. Ok, ahora, comenzó la resistencia andina. Entonces vamos a ir conociendo todo ello a partir de ahora. ¿Ok?
Con la A resistencia. la última rayita de objetivos, mis perdón. Uy, pensé que ya con todo lo que había dicho tenía tiempo suficiente. A ver, vamos rápidamente. Es que estaba atenta a lo que estaba diciendo, me Ah, distraje. muy bien, muy bien. A ver, veamos esto, recordemos. Se llama resistencia andina porque como su nombre dice, ¿no? Es la resistencia que se puso, ¿no? Quisieron resistir. ¿Quiénes? Los indígenas, ¿no? La zona nuestra, los Andes, se enfrentaron, quisieron resistir, ¿no? Y todavía luchar porque siga, pues, preservándose el Tahuantinsuyo, ¿no? Esa era la idea. Ellos querían enfrentarse a los españoles y sacarlos de nuestras tierras para que todo vuelva a ser como antes, para que se mantenga la normalidad. Para ello se emprendieron diversas luchas y tenemos a 4 personajes importantes conocidos como los incas de Vilcabamba, ¿ya? Muy bien. A ver, vamos a conocer entonces quiénes fueron estos incas de Vilcabamba, ¿ya? Vamos a conocer. Empezamos leyendo lo que dice aquí. Y bueno, ustedes ya saben que a mí me gusta que ustedes también participen. Ustedes, bueno, participan a veces opinando y a veces también leyendo, ¿ya? Muy bien, así que vamos a ir leyendo y de paso que yo veo cómo están leyendo. Comenzamos con, a ver, Anderson. Anderson, ¿me escuchas? Anderson, sí, ¿no puedes prender el micrófono? No, ok. Entonces escuchamos a otra persona. A ver, tenemos, ya, vamos Yanela. Después de Yanela se prepara Catalina, ¿ya? Vamos Yanela. Ok, ya. Incas que brindaron resistencia a la invasión española en Vilcabamba, selva de Cusco. Entre los años 1536 y 1572, los incas de Vilcabamba estuvieron representados por Mancoín, hijo de Huayna Cápac, y sus sucesores Sayri Tupac, Titucuzi y Yupanqui, ilegítimo Tupac Amaru, último inca. Muy bien, muchas gracias. Gracias Yanela. Entonces aquí tenemos a los 4 incas, ¿ya? A ver, el primer inca del que vamos a hablar va a ser Manco Inca. ¿Quién fue Manco Inca? Manco Inca fue hijo de Huayna Cápac. Es decir, fue hermano de Huáscar y hermano de Atahualpa, ¿ya? Pero generalmente, pues, es el Inca, digamos, es un hijo legítimo, ¿no? Es decir, es propiamente sí o sí hermano de Huáscar y medio hermano de Atahualpa. Ahora, obviamente Manco Inca, pues, estaba del lado de Huáscar, ¿no? Estaba dentro del mando de Huáscar. Y por ello estaba en contra de Atahualpa. Miren, desde ahí ya vamos pensando en eso. Muy bien, Manco Inca. ¿Y quiénes eran los demás? Los demás fueron hijos de este Inca, hijos de Manco Inca. Tenemos a estos 3. Y en ese orden es que hoy los vamos a ir conociendo, ¿ya? En ese orden. Ahora, ¿cuánto tiempo duró la resistencia? En primer lugar, vamos viendo. La resistencia se dio, digamos, con el liderazgo de estos 5. Ellos fueron los que lideraron, pero obviamente tenían su ejército, ¿no? Y se dice acá, Tupac Amaru es el último inca. ¿Por qué? Si ya no teníamos a los incas gobernantes anteriores, ¿no? ¿Por qué? Porque aunque ya ellos no gobernaron todo el Tahuantinsuyo, en Vilcabamba se había organizado, pues, ¿no? Un gran grupo de indígenas que obviamente no querían a los españoles en esas tierras. Por lo tanto, en Vilcabamba había un pequeño reino, una especie de pequeño reinado de los incas. Es decir, ya teníamos en nuestras tierras a los españoles adueñándose de todo, pero también había un grupo de indígenas que estaban reunidos, ¿no? Formando pues esto, ¿no? Este pequeño reino y quien gobernaba en ese momento ese pequeño reino pues fueron esos 4, ¿no? En primer lugar Manco Inca y con el pasar del tiempo vinieron los demás. ¿Hasta aquí queda claro? ¿Sí? Es por eso que aquí le decimos a él el último Inca. Porque a pesar de que ya no gobernaron todo el Tahuantinsuyo, también estuvieron gobernando o liderando, mejor dicho, liderando en ese momento un espacio pues que era indígena, ¿no? Ahora, dice que duró esta cantidad de tiempo, de 1536 a 1572. ¿Cuántos años, digamos, duró esta resistencia? A ver, niños matemáticos, vamos calculando.
36 años. ¿Estamos de acuerdo todos? ¿Sí? 16 años, sí, me ganaste. 36, muy bien. 36 más 36, 72, ¿no? Ahí tenemos 36 años. Fue el tiempo que duró. Es decir, por 36 años más, estos incas dieron batalla a los españoles. No se rindieron, ¿no? Estuvieron allí queriendo pues, que ellos se vayan. Y mientras esto pasaba, ellos seguían avanzando también. Los españoles iban teniendo más territorio. Ahora, vamos pues a conocerlos. Muy bien. Acá está. Empezamos con Manco Inca. ¿Ya? Empezamos con Manco Inca. Ustedes van a ir leyendo acá. Van a ir leyendo. Ya, a ver, vamos a leer el primer puntito. En el primer puntito yo dije que se iba a preparar Catalina. A ver, Catalina, la escuchamos. Ok, Miss. Hijo de Huayna Cápac coronado por los españoles como inca en el Cusco. Ayudó a Francisco Pizarro a luchar en contra de Apoquisquis, general de Atahualpa. Muy bien, muchas gracias, Catalina. Vean acá. Sin querer queriendo, en un inicio, este inca ayudó a los españoles, ¿no? Bueno, sin imaginar todo lo que vendría. ¿Por qué? Sabemos que este inca, Manco Inca, estaba del bando de Huáscar, ¿no? Pues Huáscar era su hermano, pues tal cual, hermano de sangre. Entonces, él se alió con los españoles. ¿Para quién? Para, digamos, para derrotar a Apoquiski. Murió Atahualpa. Atahualpa era pues en ese momento el Inca, ¿no? Murió Atahualpa, pero Atahualpa todavía tenía su ejército. Y recuerden que por más que se haya muerto el líder, los demás todavía seguían luchando, ¿no? Entonces, Apoquiquis era quien estaba a cargo del ejército de Atahualpa. Y como los españoles tenían que enfrentarse a Atahualpa, Manco Inca pues los ayudó. Manco Inca ayudó a Francisco Pizarro y a sus personas, ¿no? A su gente, a luchar. Y así sucedió. Una vez que pasó esto, pues obviamente le ganaron a Apoquiquis, ¿no? Francisco Pizarro después, ¿no? Y su ejército, su gente se quedaron, pues, ¿no? Allí ya gobernando, o digamos, incluyendo, ganando más territorio. Y como Manco Inca nos había ayudado, dijeron, ¿no? Lo nombraron como Inca del Cusco. ¿Por qué? Porque a los españoles todavía les convenía tener a los incas como, digamos, a los incas que estaban de su lado como amigos, ¿no? Como aliados. Entonces lo nombraron como gobernante del Cusco. Mientras los españoles iban avanzando, ¿no? Digamos, llevando todo lo que había en nuestras tierras, al mismo tiempo pues tenían a Manco Inca como gobernante del Cusco, ¿ya? Sin embargo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó después? Miren, en un inicio estaban aliados. En un inicio estaban aliados y derrotaron a Apoquiquis. ¿Qué sucedió después? Vamos, Manuel Fernando. Segundo puntito. Manco Inca se da cuenta de los grandes abusos de los españoles en contra de los indígenas y la falta de libertad y decide liderar la resistencia antihispánica o resistencia indígena. Muy bien, gracias. Me imagino, imagínense qué pasaría con ustedes. A ver, ¿qué pensarían ustedes? Ustedes están ayudando al enemigo y después se dan cuenta que están perteneciendo al bando que está manteniendo en opresión a todo su pueblo. ¿Cómo se sentirían ustedes? Yo mal, Miss. Y por eso yo Traicionado. ¿Ya? me ¿Puede que sentiría mal traicionado? por mis hermanos y yo lideraría eso como hizo Manco Inca, que puso una resistencia contra los españoles. Por supuesto. Entonces se conoce a Manco Inca como el Inca que cambió de mando, ¿no? ¿Por qué? Porque en un inicio, por estar en contra de Atahualpa, ayudó a los españoles y se unió con ellos. Pero luego se dio cuenta de que había cometido un gran error. ¿Por qué? Porque los españoles no querían llevar la fiesta de paz con los indígenas, sino que los oprimían, los abusaban, ¿no? Ejercían mucha violencia, les quitaban sus cosas, sus pertenencias. Entonces, él se dio cuenta pues, que eso no estaba bien, estaba afectando a su pueblo, por lo tanto, da la vuelta, ¿no? Se cambia de bando. Entonces, él, digamos, a engaños, ¿no? Se libera, digamos, de donde estaba con los españoles y va
a Vilcabamba. Bueno, en un momento todavía no fue netamente Vilcabamba, pero se va a reunir con más personas que lo ayudaran, pues, ¿no? A rebelarse en contra de los españoles, ¿ya? Bueno, hizo lo correcto, ¿no? Al final se dio cuenta de lo que estaban haciendo esos hombres y pues regresó por ayudar a su pueblo. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a ver un pequeño video que nos va a ayudar a conocer un poco más sobre Manco Inca, porque este es un pequeño resumen, ¿no? Pero realmente pues fueron muchas las batallas que se fueron dando a través del tiempo, porque imagínense, 36 años fueron los que pasaron. Entonces, vamos a ver un video, ¿ya? Eso sí, chicos, está bastante largo, pero presten mucha atención. Espérenme. Acá está su quizzes, miren, ¿ven? Está esperándolos a ustedes. Muy bien. Está ahí, ya nos está saludando. Muy bien. Comenzamos entonces. Atentos, por favor. No sé si compartir audio, espérenme, a ver, ¿se escucha? Se realizaron diversas modificaciones. No sé qué escuché. Sí se Pero escucha. escuché como un Sí, gran se ruido. escucha. Ya, entonces vamos, sí se escucha. Vamos. A ver. De los habitantes del Imperio Incaico en el Tahuantinsuyo. Sin embargo, A ver, empezamos. con la imposición del Estado español por parte de los invasores europeos, se realizaron diversas modificaciones en la vida de los habitantes del Imperio Incaico en el Tahuantinsuyo. Sin embargo, el linaje inca se mantuvo vivo en la sangre de los sucesores de Huayna Cápac, los mismos que opusieron tenaz resistencia a la destrucción de su cultura y a la coacción de su libertad. Proyecto Panaca presenta en este video Los Incas de Vilcabamba, la resistencia de los hijos del sol. Manco Inca. Joven noble, hijo del Inca Huayna Cápac y de la Colla Mamarruntu, habiendo tomado conocimiento de la muerte de Atahualpa en Cajamarca, recibe al invasor Francisco Pizarro para reclamar su derecho de sucesión y ser nombrado Inca del Imperio, logrando su cometido el 16 de noviembre de 1533, pactándose así una alianza político-militar entre ambas fuerzas. Manco Inca atribuía una naturaleza divina a los españoles, y habiendo sufrido las atrocidades cometidas por el general atahualpista Apo Quisquis en contra de la nobleza cusqueña partidaria de Huáscar durante la guerra fratricida, no dudó en que los nuevos viracochas restablecerían el orden destruido por Atahualpa y actuarían en favor de él y del Tahuantinsuyo. Así, envió a sus tropas a pelear junto a Francisco Pizarro contra el general Quisquis, cayendo este derrotado en la batalla de Anta. Con el paso del tiempo, Manco Inca se daría cuenta que los extranjeros, a los que brindaba su apoyo, no eran los viracochas que él imaginaba, sino invasores que, debido a su codicia, saqueaban indiscriminadamente los recintos sagrados de la ciudad imperial, violentando el Acyahuasi o Casa de las Mujeres Escogidas, y una serie de abusos sistemáticos, siendo todos ellos motivos suficientes por los cuales rompería la alianza pactada y lo llevaría a encabezar una rebelión contra la dominación española. En 1534, Manco Inca fue apresado por Juan y Gonzalo Pizarro, quienes lo torturaron tratando de conseguir que confiese dónde podían encontrar más tesoros y riquezas. Este tormento contra el Inca duraría hasta 1536, cuando logra que Hernando Pizarro lo libere bajo la promesa de conseguir y entregarle varias estatuas de oro de todas partes del territorio. Ya libre y con la ayuda del Huilacumu, o sumo sacerdote del sol, logra reunir un ejército de aproximadamente 40.000 guerreros para tomar Cusco y atacar la ciudad de Lima, donde ya se encontraba el invasor Francisco Pizarro. El 3 de mayo de 1536, Cusco amanecería rodeado por el ejército de Manco Inca, presto a enfrentarse al ejército de los hermanos Juan, Gonzalo y Hernando Pizarro, quienes tenían bajo su mando aproximadamente 200 españoles y miles de indios aliados, pertenecientes a las etnias Cañaris, Chachapoyas, Huancas, Chancas, etc., así como la ayuda de Pasac Inca y Pauyo Inca, hermano e hijo de Huayna Cápac respectivamente, quienes se sumaron a las fuerzas invasoras. Este ataque, conocido como el Sitio de Cusco, fue tan arrollador que los españoles creyeron que perderían la ciudad. El ejército de Manco Inca hacía sonar sus pututos y había logrado capturar la fortaleza de Sacsayhuamán. Cusco ardía en el fragor de la batalla, atacado por los cuatro lados, y fue entonces que Hernando Pizarro decidió romper el cerco en el que Manco Inca los había colocado, escapando a campo abierto y logrando atraer a los guerreros incas, a los que hizo caer bajo las patas de sus caballos.
Siguiendo el contraataque, Juan Pizarro busca recapturar Sacsayhuamán. Sin embargo, es tumbado de su caballo por una pedrada disparada por una honda sobre su cabeza descubierta, muriendo días después. Hernando Pizarro entonces hace uso de escaleras para trepar por los muros de la fortaleza, logrando que los soldados de Manco Inca abandonen sus puestos al sufrir la escasez de comida, agua y refuerzos, permaneciendo solo aquellos que se encontraban en los torreones, los que se mantuvieron en la lucha hasta el final. Tal es el caso de Cahuide, también llamado Cuyash, quien defendía el torreón de Muyumarca, uno de los 3 torreones de Sacsayhuamán, con tal coraje y valor que prefirió morir que caer prisionero en manos invasoras, arrojándose desde lo más alto del torreón, puesto que era sabido que los soldados españoles querían capturarlo con vida. Sacsayhuamán fue recapturada por los invasores el 16 de mayo de 1536 y posteriormente destruida por estos, quedando en la actualidad solo las rocas que no pudieron ser movidas. Enterado Francisco Pizarro de la batalla llevada a cabo en Cusco, decide enviar refuerzos que auxilien a los invasores sitiados. Sin embargo, Manco Inca decide enviar a su experimentado capitán, Kisu Yupanqui, quien fuera hijo de Tupac Inca Yupanqui, a obstaculizar dicha ayuda. Entre mayo y julio de 1536, el ejército inca logra desbaratar hasta 4 expediciones enviadas por Pizarro. Decidido a avanzar hacia Lima, Kisu Yupanqui contaba con un ejército conformado por cusqueños, huancas, yauyos, angares y demás etnias. Acampó en las faldas de un cerro, previamente capturado por su ejército, y destruyó una cruz que se encontraba clavada en dicho lugar. Ingresó hasta la plaza principal, luchando contra el ejército español y los pueblos aliados, hasta que la lanza de Pedro Martín de Sicilia logra atravesarlo y darle muerte. Caído Kisu Yupanqui, el ejército inca empezó a disgregarse, confundido además por la traición de los huancas, quienes no atacaron según la estrategia ordenada, debido a que habían sido obligados a pelear por la causa inca. En noviembre de 1536, los sobrevivientes decidieron retirarse a la Sierra Central. El día en que cayó Kisu Yupanqui, los españoles colocaron en señal de victoria una enorme cruz en la cumbre del cerro donde se había destruido la primera cruz, nombrándolo San Cristóbal. Han escuchado de este cerro, ¿verdad? Lo tenemos frente a Hacha. Ahí está. Este es el Cerro San Cristóbal. Imagínense, hasta por aquí hemos tenido esas guerras peleando a los españoles, a los indígenas. Dime, Moisés. ¿Ese Cerro San Cristóbal es donde se cayó un bus y esa cosa? ¿Ese se También, sí, han pasado por aquí, claro, también muchas cosas. Pero sí, ese es el cerro que vemos desde Hacho. No sé si ustedes han estado en algún momento en Hacho. Desde Hacho se puede visualizar el Cerro San Cristóbal. Yo lo veo desde acá, desde el Rima. Desde arriba, claro, también. Muy bien, sigamos. Pizarro logra entonces enviar una expedición con éxito a Cusco para auxiliar a los invasores que aún luchaban contra el ejército de Manco Inca. Alonso de Alvarado y su contingente logra sofocar la resistencia indígena, dando final al sitio de Cusco, retirándose el Inca a su cuartel general, la fortaleza de Ollantaytambo, desde donde continuaría su hostigamiento y asedio a las fuerzas invasoras, pero esta vez ya con armadura, caballos y armas hispanas. Es en esta situación que Diego de Almagro, el Viejo, socio de Pizarro y partícipe de la invasión, regresa al Cusco proveniente del sur, actual Chile, luego de una fracasada expedición a su nueva gobernación en búsqueda de riquezas y tesoros, lo que más tarde iniciaría las guerras civiles entre los invasores españoles. Manco Inca, enterado de esto, y además al percatarse que los depósitos de alimentos del imperio se encontraban vacíos, decide cesar su asedio al Cusco después de casi 9 meses de lucha y retirarse a Vilcabamba, zona ubicada al noroeste del Cusco, donde permaneció desde 1538, dirigiendo acciones desde Huánuco hasta el Collao contra los invasores y sus aliados. En 1542, otorga asilo a un grupo de soldados almagristas, quienes huían de la corona española al haberse rebelado contra ella de la mano de su líder Diego de Almagro el Mozo, hijo de Almagro el Viejo, derrotado en la batalla de Chupas en la denominada Guerra de las Fronteras, que enfrentó a los invasores entre ellos por la posesión del Cusco y sus riquezas. Sin embargo, esta decisión le costaría la vida al primer Inca de Vilcabamba, puesto que Alonso del Toro, teniente gobernador en ese entonces de Cusco, ofreció a los almagristas refugiados el perdón por su insurrección si daban muerte a Manco Inca. Fue así que, sin dudarlo, en 1545 y durante una partida del juego llamado Herrón que compartían con el Inca,
7 almagristas descargaron sobre él sus puñales, cuchillos y espadas, dejando muy malherido al Inca, quien se encontraba desarmado, muriendo 3 días después. Este hecho fue observado por su hijo, Titu Cusi Yupanqui, quien se salvó del ataque escapando a los montes. ¿Y por qué Manco Inca aceptó recibir como refugiados a estos almagristas? Por la lucha que libró en el pasado junto a Diego de Almagro contra el general atahualpista Apo Quisquis. El recuerdo de sangrar juntos en batalla le costó a él la vida y al pueblo quechua la esperanza de expulsar a los invasores del Tahuantinsuyo. Zairi Túpac. Muy bien, hasta aquí nada más. Bueno, de manera breve, pues hemos visto prácticamente todo lo que fue aconteciendo en esta época en la que estuvo a cargo Manco Inca, ¿no? Hemos visto cómo fue que pasó primero de ser aliado, pues a dar la guerra, ¿no? A favor de los indígenas. También hemos visto que, a pesar de todo, todavía muchos indígenas que eran los enemigos de los incas estaban aliados a los españoles y fortalecían ese ejército, ¿no? Vimos que los incas de Vilcabamba, en este caso liderados por Manco Inca, dieron mucha batalla y muchas veces salieron victoriosos. Sin embargo, al final ya, ¿no? Vimos al final que cuando llegaron cerca del Cerro San Cristóbal, la gente que venía junto con Manco Inca no atacó porque muchos de ellos estaban, digamos, también en contra, ¿no? En contra del Imperio Incaico. Por lo tanto, vemos que eso fractura mucho, ¿no? No ayuda el hecho de que estemos divididos, unos a favor de un bando y otros a favor de otro. Entonces, pues, tuvieron que regresar y finalmente, pues, él fallece, ¿no? Cuando los almagristas, que estaban supuestamente, ¿no? Teniendo posada junto a él, lo atacan. En fin, sigamos, chicos, vamos a la diapositiva. Ahora continuamos viendo al segundo Inca de Vilcabamba. Hasta aquí, ¿todo claro? Sí, Miss. Sí, Miss. ¿Sí? Muy bien. Listo, ahora vamos a conocer a Zairi Túpac. A ver, cabe resaltar aquí algo. Manco Inca falleció, ¿no? Ya vimos cómo falleció, vimos que lo atacaron allí, donde él estaba junto con los almagristas. Su hijo, Titu Cusi Yupanqui, salió, ¿no? Escapó, en fin. Pero miren, Manco Inca también tenía otros hijos, ¿no? Tenía sus hijos. Entonces, entre sus hijos, el que seguía, digamos, en el trono, en el gobierno, es Zairi Túpac. Sin embargo, Zairi Túpac todavía era muy pequeño, Acá nos dicen 5 años, yo también he visto por allí más información y otros dicen 9 años. En fin, la edad, pues tampoco se ponen de acuerdo los cronistas, pero se dice que cuando Zairi Túpac asumió el cargo, todavía era muy pequeño, era un niño. O tenía 5 o tenía 9 años, pero todavía era muy pequeño. ¿De acuerdo? Entonces, mientras que Zairi Túpac iba creciendo, quien tomó el cargo, pues eran, digamos, personas, ¿no? Más grandes que él, que también estaban junto a él, lo cuidaban, ¿no? Muy bien, vamos a ir leyendo, ¿sí? Comenzamos con el primer puntito. A ver, voy a invitar a leer a... Yo, Ya, vamos, Yaret. Vamos, Yaret. Manuel ya leyó, Yanelo también ya leyó, así que vamos. Vamos, Ya, Yaret. ok, Miss. Zairi Túpac, hijo de Manco, asumió el reinado cuando apenas tenía 5 años, provisionalmente, ya que Zairi Túpac era menor. Gobernaron regentes, los cuales mantuvieron una línea de hostigamiento y beligerancia antihispánica. Muy bien. Bien, entonces, como estaba mencionándoles yo, gracias, Jared, todavía era muy niño, así que en un inicio él no pudo asumir el cargo, ¿no? Todavía era muy pequeño. Aún así, pues, otros estaban, digamos, teniendo, ¿no? El liderazgo mientras que él iba creciendo. Ahora, ¿qué pasó después? Veamos. Una vez que él ya tomó el cargo, ya, veamos acá, ¿qué sucedió? Siguiente puntito va a leer, ya. Yo, Ya leíste, Vianela. Moisés, ¿tú leíste? Todavía no, ¿verdad? No, Miss. Vamos, Moisés. no me sirve. ¿Qué? Ah, no. Vamos, Moisés. Ya me quiere sacar. El Inca gobernó durante los años 1545 y 1558 y fue convencido por el español Juan Sierra para que sea
para que se somete al vasallaje del rey de España, Felipe II de Habsburgo. Muy bien. Para que se someta, ¿no? Ahí hay un pequeño error. Para que se someta al vasallaje del rey de España. ¿Qué pasó? Said Tupac iba a continuar, ¿no? Bueno, continuó con el mandato, ¿no? Con el liderazgo de esos incas de Vilcabamba. Sin embargo, no duró mucho tiempo esto, porque los españoles también le ofrecían cosas, ¿no? Le ofrecían cosas y él aceptó. Entonces, llegó un momento en que Said Tupac renunció al cargo de gobernar a los incas de Vilcabamba, ¿no? Y entonces tuvo que asumir este cargo su hermano, el que siguiera, que es Tucuci Yupanqui, ¿ya? Pero primero vamos escuchando, o sea, él sí gobernó por varios años, sin embargo, más adelante se alió con los españoles, por lo tanto dejó el cargo. Nos quedan solamente 2 minutos, así que ya, vamos siguiendo con el Inca que continúa y luego vamos a ver juntos el video, ¿ya? Tanto de Said Tupac y de Tito Cusi Yupanqui. A ver, vamos leyendo por favor lo que nos dice el material sobre Tito Cusi Yupanqui. Ahora va a leer su compañero o compañera, a ver, Aranza. Vamos, Aranza. Tito Cusi Yupanqui, hijo de Manco Inca, fue uno de los incas más nobles de la dinastía rebelde de Vilcabamba, guerrero por excelencia. Lideró la resistencia inca de Vilcabamba durante los años 1558 y 1570. Renunció a la lucha militar contra los españoles, pero fracasó en el intento, debido al estado de divisionismo existente al interior de la masa india. Murió en 1570. Muy bien, muchas gracias, Aranza. Bien, entonces, sabemos que el hermano anterior, Said Tupac, pues dejó el cargo y comenzó con el cargo Tito Cusi Yupanqui, ¿no? Se dice que ese sí fue, digamos, un inca que también dio bastante pelea, también dio mucha pelea, también resistió, y aquí nos ponen la fecha, ¿no? De 1558 a 1570. ¿Cuántos años pasaron allí? ¿Cuántos años pasaron? 12, ¿verdad? De 1558 a 1570. Entonces, todo ese tiempo él estuvo gobernando y también luchando contra los españoles. Sin embargo, una vez más fracasó. Así que vamos a continuar con esto, ¿ya? Vamos a continuar viendo el video cuando regresemos, ¿ya? Regresamos a la 1:15. Por favor, empezamos rápido, ¿ya? No nos demoramos. Regresamos rápido. Bueno, Miss, nos vemos en... Miss. Sí, nos vemos en un momento, chicos. Regresamos y nos Sí, volvemos a Miss. encontrar en un ratito. No, Miss. Nos vemos, bye. Hasta las 1:15, Miss. Hasta la 1:15. Bien.